¿Se acuerdan que yo les había comentado que los griegos tenían mucho la costumbre, como estaban complicaditos, su tierra era pequeña, por decirlo de alguna manera, y por ahí medio complicada, a veces las tribus tenían que dividirse y marchar a buscar nuevos territorios, con lo cual lo que hacían era colonias por todos lados, que seguían en contacto con lo que sería la metrópoli, digamos. Y habíamos dicho que una parte de ellos, creo que por acá teníamos un cuadrito, acá, los jonios que se ven instalados en esta parte, hicieron muchas colonias en lo que sería el Asia Menor, al centro, frente, lo que hoy, todo esto hoy es Turquía, los eolios, los dorios, pero los pelasgos están explotados acá porque explotaron. Eran las etnias que vivían en Grecia, digamos lo que era la civilización micénica, todo eso, y que al venir las migraciones de eolios, jonios y dorios, se instalaron ahí y los sometieron. Por eso ellos les llamaban pelasgos a todos los que vivían ahí, independientemente de qué etnia, raza, color o credo sean. Entonces los jonios van a provocar algo interesante. Fíjense en esta época, la época oscura, digamos, el tipo de cerámica que había, que era la protogeométrica, la geométrica, qué sé yo, el tipo de decoración que tenían. Acá estamos hablando de más o menos el 1200 en adelante. La época arcaica, que es donde estamos ahora, arranca en el 750. ¿Y qué va a pasar? O sea, acuérdense también que eran muy comerciantes todos. Andaban en barquito para acá, barquito para allá. Y tenían bastante contacto con lo que sería el Oriente. Que en este momento era el imperio persa. Acuérdense, acá también estaban los hititas. Y acá estaba lleno de colonias griegas. Jonia, Lidia, Caria, Jonia, están los jonios. Y en la ciudad de Mileto va a desarrollar su pensamiento, por decirlo, no podemos decir trabajo, Tales. Mileto, para la época de Tales, era una ciudad esplendorosa. Había empezado siendo una aldeíta, pero tenía muy buen control del comercio, eran muy hábiles, etcétera, etcétera. Comerciaban para este lado y para este otro lado se habían convertido en una ciudad espectacular. Y acuérdense también de que los griegos eran una cultura esclavista, una sociedad esclavista. O sea que los ciudadanos griegos, los ciudadanos, bien dicho, no laburaban con las manos. Entonces, también tenían tiempo para pensar. Y tenían una influencia de este lado bastante importante, porque acá piensen que si hablamos de los chinos, los hindúes, los persas, los hititas, eran civilizaciones monstruosas, no en cuanto a tamaño, sino en cuanto a conocimiento, cultura, mitología, tecnología. Eran los pum para arriba del mundo. O sea, mientras los griegos estaban armándose, acuérdense que teníamos civilizaciones espectaculares. Los egipcios acá abajo, hititas, persas. Y ahora los griegos recién van a empezar, en la época arcaica, a empezar a tener influencia y determinado poder y a armarse su verdadera historias, leyendas, mitologías. ¿Se acuerdan que vimos que cada pueblo que vino tenía su mitología? Que uno eran los Garzón, otros eran los Heráclidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y lo vamos a ver también en el arte a eso. Pero la cuestión es que acá yo les puse una listita más o menos de los filósofos de esa época, que son presocráticos, como nos conoce la historia de la filosofía, porque están antes de Sócrates, que está muchísimo después.
Fíjense que los presocráticos llegan hasta el 300 y pico, que es la época de Sócrates, digamos. Y estamos recién acá. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Genófanes, Heráclito, eran todos más o menos de la misma zona, todos griegos, y todos empezaron a preguntarse cómo se organizaba el mundo, digamos. O sea, acá se produce un pequeño cambio. Dejan de darle pelota a la explicación mitológica, que en realidad no es una explicación, sino que sin negar la mitología, porque la mitología es la religión y la religión es la pauta cultural. O sea, no respetar la religión en aquel momento era acá como violar la ley. Ibas preso o te desterraban o te mataban. Así de simple. Si te consideraban un hereje, que estás con otros dioses o lo que sea, no. Usted no es más ciudadano y chau Pinela. Entonces, toda esta serie de personas van a empezar a preguntarse, acá evidentemente la cosa tiene un orden, una organización, no ocurre todo por casualidad ni nada, el sol sale todos los días más o menos a la misma hora, se pone, las flores florecen en tal época, o sea, hay algún orden. Entonces, ¿cómo surge eso? Cada uno le va a dar una respuesta de acuerdo a lo que su cabecita y su experiencia y sus influencias le dicte, digamos. Tales, esto creo que ustedes lo vieron en alguna... ¿Ustedes nos estaban hablando de esto la otra vez? ¿En alguna materia? En práctica docente con Leila. Ahí va. Estuvimos hablando de algo. Tales va a hablar del logos, que sería algo que está ahí, una inteligencia, y del agua, que todo sale del agua, que la vida empieza en el agua y que se da gracias al agua, y que sin agua no habría nada. No estaba tan errado, porque sabemos hoy día que la vida acá, la nuestra por lo menos, salió del agua. Y que somos pura agua, de hecho. Más agua que otra cosa. Anaximandro va a hablar del apeirón, que es algo indeterminado, que no se sabe lo que es, pero que es el que organiza todo. Anaxímenes va a decir que el aire y el acto de respirar son los que van a ir generando todo en el universo, por decirlo de alguna manera. Pitágoras, que es uno de los más conocidos, porque armó la secta de los pitagóricos, que era que estaban con las matemáticas y que todo lo reducían al número. Que el número era el origen y el organizador de todo. Y el fuego. Acá empieza un elemento natural que después Heráclito lo va a llevar a un paso más arriba cuando habla de fuego, movimiento y oposición. Heráclito va a ser el primer materialista dialéctico, por decirlo en términos marxistas. Porque él va a hablar del movimiento y la oposición. O sea, lo mismo que muchísimos años después, en el siglo XIX, va a plantear Hegel y luego Marx. Movimiento. Todo es movimiento y todo se da por oposición. Tesis, antítesis, síntesis. O lo que después se llamó la negación de la negación, como un sistema de desarrollo. Por ejemplo, un árbol nos da una fruta. Después esa fruta se pudre y la que aprovecha para surgir ahí es la semilla. O sea, la semilla niega la fruta. Después la semilla se rompe para que salga la planta niega la semilla. Y todo se va dando así. Conceptualmente también. ¿Yo por qué soy profesor? Porque ustedes son alumnos o estudiantes, si no, no serían. Y ustedes son estudiantes en relación a mí, y los dos nos negamos. Ustedes son una cosa y yo soy lo opuesto, supuestamente. Fíjense que es como un sistema muy dialéctico y de relaciones, que es lo importante. Entonces va a empezar a haber otra manera de pensar el mundo y de tratar de explicarlo racionalmente, o más o menos racionalmente. Por fuera de la mitología. Primero fue el caos, después tuvo un hijo y el hijo no sé qué, y se casó con la diosa de no sé qué de la luna y tuvieron el sol y después, bueno, cualquier bolazo. No. Eso está todo bárbaro.
Pero aparte de eso tiene que haber una explicación, decían esto. Y empezaron a buscarla. Y eso no paró más. Y la forma en que ellos fueron explicándose cómo funcionaba el mundo y cómo eran las relaciones entre los hombres, dentro de sus posibilidades, es lo que va a ir determinando la famosa filosofía griega, que es lo que da pie a nuestras pautas culturales actuales. De hecho, el cristianismo surge de acá, de la filosofía griega, de los estoicos, básicamente. Y digo dentro de sus posibilidades porque hay cosas que ellos no podían o se las tenían que explicar de una manera determinada de acuerdo a su modo de vivir. Por ejemplo, Sócrates decía que 5 lechos, que serían como 5 benditos, digamos, o lugares para dormir así medio improvisado, equivalían a una casa. Uno podía cambiar 5 lechos por una casa, pero no podía explicarse por qué. Porque una casa no es igual a 5 lechos. ¿Y por qué valen lo mismo? Nunca se lo puedo explicar. Siempre le quedó la duda. Pero no se lo iba a poder explicar nunca porque ellos eran una sociedad esclavista. O sea, el trabajo no era remunerado. Y por lo tanto el tiempo de trabajo no les contaba para nada. Ellos estaban más, menos gente, pasaron las cosas, pero... En cambio, el valor que tienen las cosas hechas por el hombre está dado por las horas de trabajo que le implica. Y esas horas de trabajo valen lo que el hombre necesita para llevar su vida adelante. Lo que sería el salario mínimo, como dicen ahora, que no vale eso, pero bueno, se supone que sí. Eso sí que es una ficción más que una mitología, pero bueno, es otro tema. Entonces, de acuerdo a los conocimientos que tenían, a sus formas sociales, etcétera, etcétera, ellos se iban dando formas explicativas de cómo funcionaba el mundo. Y va a seguir avanzando esto, después vamos a ver, muchos otros van a dar muchas explicaciones, hasta que vamos a llegar a Sócrates, digamos que va a ser el que más o menos va a ser más científico, más racional, a mirar más lo que pasa en la naturaleza y no lo que él piensa que debería pasar, como acá. Debe haber una unidad, una inteligencia. Fíjense que de acá, del logos, va a salir el uno de Platón, y del uno de Platón va a salir el Dios cristiano. De hecho, toda la división que el cristianismo tiene entre lo espiritual y lo material va a salir de Platón. El mundo de las ideas y el mundo sensible. No inventaron la pólvora, ni mucho menos. Platón decía que el mundo real era el ideal, el de las ideas, donde estaban las cosas de verdad. Y que el mundo material, o el de los sentidos, o el sensible, era una copia mala de ese mundo. Porque nosotros cuando descendíamos del mundo de las ideas al mundo real, pasábamos por el río Leteo y nos olvidábamos de todo. Y que lo que hacíamos era a través del recuerdo. Creo que la silla era más o menos así, mi mente se acuerda de la silla ideal y hace una silla. Entonces la silla nuestra y todo lo que hay es una copia del ente, de lo ideal. Por eso Platón odiaba a los artistas. Porque decía que eran mentirosos en tercer grado. Porque si esta silla es una copia mala de la silla verdadera, que es la silla ideal, y yo como artista pinto una silla inspirándome en esta, estoy haciendo una copia de una copia. Como algo falso, claro. O sea, estoy más falso que lo falso. Claro. Esto ya es falso y yo encima hago otra cosa más falsa todavía. No, dice, esa gente no puede estar en la polis. O sea, no es que no pensaban eso de los artistas porque podían hacer eso, poner con casi todo, con las obras y eso, como que le sacaban la... Eso lo planteaba Platón, no es que todo el mundo lo pensara, de hecho le daban una bola bastante importante al arte. Lo puro que él decía era lo único, o sea, eso. Claro, pero Platón decía, en la ciudad ideal, Platón escribió un libro que se llamaba La República, donde él plantea cómo tendría que ser la polis ideal, la república ideal, la sociedad ideal. Y él dice que ahí los artistas plásticos, entre comillas, no deberían existir porque llaman a la confusión a la gente. Ya estamos confundidos con esa silla, que no es la verdadera silla,
y encima viene este otro a querer venderme una silla pintada. Sí le daba bola a otro tipo de arte. Lo que pasa es que eran artes manuales, para ellos eso era trabajo de esclavo, trabajo denigrante. Las artes importantes para ellos eran la elocuencia, la música, la poesía, las que tienen que ver más con el intelecto que con el trabajo manual. De hecho, los griegos de la época clásica hacían concursos y competencias absolutamente de todo lo que se les pueda ocurrir, pero nunca de un trabajo. Hacían competencias de música, hacían competencias de elocuencia, de lucha, pero de ver que quién agarra mejor la pala, no. Eso es cosa de esclavo. Eso no entra dentro de nuestra... De hecho, inclusive ustedes van a ver en las primeras universidades medievales que había... El sistema de estudio estaba dividido en dos, el trivium y el quadrivium, y se estudiaba matemática, lógica, elocuencia, todas cosas abstractas. Nadie estudiaba para albañil o constructor o ingeniero, nada que implique trabajo manual. Eso era cosa de esclavos. O en el medioevo de siervos, que eran esclavos pero con otro nombre. Casi esclavos. Bien, igual nosotros no vamos a pegarle mucha pelota al tema de la filosofía griega porque no es nuestro asunto. Sí tener algunas cosas en consideración, en medio elementales, porque después las vamos a volver a encontrar y aparte van a empezar a tener influencia sobre el arte. Igual yo les puse ahí un poquito más o menos qué quería cada uno. Seguramente en otras materias las van a tener que estudiar más a fondo. Fíjense esta cerámica. Ya estamos en el 750, o sea, inicios de la era arcaica. Qué diferente a la cerámica del periodo anterior, lo que llamamos la época oscura, que era geométrica. Acá empieza a haber imágenes. Y no cualquiera imágenes. Va a haber imágenes de la vida cotidiana que nos van a dar cuenta de sus formas de comportarse socialmente, lo que nosotros le llamamos sus rituales. Por ejemplo, acá hay un velorio. ¿Cómo era el velorio? Fíjense, está el difunto en su lecho y las plañideras agarrándose la cabeza. En aquella época, cuando uno estaba muy en crisis, era muy común arrancarse los pelos y rasgárselas. ¿Vieron que dicen, ay, se va a rasgar la vestidura? Viene de aquella época porque realmente se rasgaban las vestiduras en señal de dolor o de rabia o de lo que sea. Y las plañideras eran una serie de mujeres que hasta hace poco tiempo se usaba hasta acá, en Argentina o en América, en todos lados, que iban a llorar a los velorios. Cuantos más, las que acá llamamos las lloronas, cuantos más lloronas había en un velorio, más importante era el muerto. Y pensemos igualmente que, a diferencia de nuestros velorios, acá el lecho fúnebre no era la cama del difunto ni nada por el estilo, porque ellos no enterraban. Los griegos, al igual que después los romanos, son incineradores. Ellos queman los cuerpos. Entonces el lecho era una cama de palo sobre la que después se armaba todo un coso de más palo, lo prendían fuego y chao pinela. El mismo sistema que van a usar para los holocaustos y las hecatombes, que eran los sacrificios de animales. En los holocaustos se quemaba un animal como ofrenda a un dios para agradecer, no fue bien en la batalla, o la cosecha vino linda, o lo que sea, y luego se comía. Una parte se reservaba para el dios y otra parte se la comían ellos. Y los holocaustos, la ofrenda se quemaba completamente. O sea, era toda para los dioses, digamos. Es importante, pues estas cosas al final después las terminamos asimilando de manera medio automática. Fíjense que obviamente que todas estas cuestiones
como les dije, el cristianismo tiene mucho que ver con toda la cultura griega. Y ustedes habrán escuchado decir que Jesús es el Cordero de Dios. Lo dicen en una misa todas las veces. ¿Qué significa que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Exactamente. Por otro lado nos dicen, Dios se sacrificó por nosotros para salvar nuestros pecados. ¿Qué es un sacrificio? Eso. El entregar un ser vivo a los dioses. A Dios no lo quemaron, pero bueno, lo crucificaron. Por eso se dice, es el Cordero de Dios, porque era muy común sacrificar un cordero. Y más en la tradición judía, donde el animal por excelencia que había que entregar al templo para los sacrificios era el cordero. Y de hecho, ese cordero que se sacrifica, no se sacrifica en holocausto, se sacrifica simbólicamente en hecatombe, porque todos comemos de él. Vieron que nos dan la hostia, que dicen que es el cuerpo de Dios. Se sacrificó y todos nos comemos un poquito. Que en aquella época era habitual, inclusive comerse gente. Pero bueno, acá se ha hecho todo simbólico, digamos. Pero si ustedes se fijan, en la realidad lo que expresa todo el ritual es que nosotros nos comemos, hemos sacrificado a esa persona para que la deidad nos perdone y nos lo comemos como parte del ritual del sacrificio. Y nos tomamos su sangre, porque vieron que a veces también junto con la Eucaristía, con la hostia, hay vino, que es la sangre. Vieron que el cura hace ya y se convierte en la sangre. Y bueno, o sea, es lo mismo que haciendo en aquella época, ¿verdad? Cortaban la cabeza al bicho y se ponían todo abajo a tomar la sangre. No me mamé con vino, me mamé con sangre. Costumbre, claro, muy antigua. Inclusive hasta en la época de 1700, 1800, cuando había ejecuciones públicas en Europa, que les cortaban la cabeza, ya sea con la guillotina o con el hacha, era muy común que las madres envíen a los chicos chiquitos con un bolsito a tratar de agarrar algo de sangre y tomársela, porque estaba la creencia de que era muy bueno tomar sangre, que era muy nutritiva, por decirlo, no sé cómo lo dirían en aquella época. Y los chicos iban a ver si cazaban algo de lo que le salía el cogote al otro pobre ajusticiado. Lo cual es interesante, porque fíjense qué diferente la cabeza y qué diferente la percepción de la muerte y la de percepción del dolor. Ahora te cortás acá, ¡ah! Y ya salís a los gritos, al hospital, por favor. Imagínense si acá le cortamos la cabeza a uno. Si tuviera uno de esos, viene y nos chupa. ¡Claro! Exactamente. Pero bueno, fíjense que esta cerámica es muy interesante porque ya tiene toda una representación, nos está contando toda una historia. Hay ya una tradición que tan importante que se empieza a volcar en las imágenes. O sea, esto es algo que se ve que ya era parte de la cultura griega. Lo mismo que esto que vemos acá, una ánfora procedente de Tebas, Perseo dando muerte a la gorgona. ¿Se acuerdan que la gorgona era esa mujer que tenía la cabeza de víbora, con los pelos de víbora, que si te miraba te convertía en piedra? Entonces Perseo miraba para el otro lado y le cortó la cabeza, y con esa cabeza derrotaba a todos sus enemigos, porque se la sacaba de la bolsa y se la mostraba y se quedaban todos de piedra. Entonces acá ya tenemos también una mitología armada, común, bien plantada. Ya toda esa mixtura que hablábamos al principio se fue concentrando y formando una sola cultura griega. Ya no es solamente los jonios, los dorios, somos los griegos. Empieza a haber una noción de identidad, aunque siguen persistiendo las diferencias. Nadie dice somos todos iguales, inclusive se vivían matando entre ellos. Los espartanos contra los tebanos contra los atenienses contra los espartanos, o sea, vivían en permanente guerra. Para lo único que paraban la guerra era cuando los atacaban de afuera. Ahí se unían todos y salían. Venían los persas, vengan todos. Pero si no, entre ellos estaban peleando permanentemente porque quién dominaba el control del comercio, quién dominaba la flota, y cosas por el estilo. Acá vemos otros ejemplos de cerámica. Fíjense, este es muy interesante porque nos habla del combate de Menelao y Héctor. O sea, está hablando de un episodio de la guerra de Troya, que
fue rescatada, digamos, por Homero. O se supone que por Homero, ni se sabe si existió. Pero fíjense que la vez pasada hablábamos de que la guerra de Troya probablemente fue la que produjo ese desparramamiento de pueblos por todos lados que dio origen, por un lado, a los pueblos del mar que invadieron Egipto, reventaron los hititas, etcétera, etcétera, y los griegos, los jonios, qué sé yo, que venían del norte, supuestamente venían volviendo o rajando de Troya. En cambio esto tiene que ver, esto ya es un mito casi histórico, digamos, ¿no? La guerra de Troya. En cambio esto es un mito que tiene que ver con lo histórico, pero también con la mitología hecha y derecha. Es Ulises y Polifemo. Ulises, volviendo hacia su casa que estaba en Ítaca, cae en una isla que estaba habitada por cíclopes y Polifemo secuestra a él y a todos sus compañeros y se los va comiendo de rato en su cueva. El cíclope tiene la característica de que tiene un solo ojo. Hasta que, bueno, Ulises, que era re vivo, re picante, agarra un día, le rompe el ojo y se escapan y pueden seguir viaje. Entonces tenemos un episodio totalmente mítico relacionado con la guerra de Troya, porque Ulises es uno de los héroes de la guerra de Troya, que va volviendo a su casa. Demora 10 años en llegar porque le pasa de todo. Es el de las sirenas, un montón de cosas. De la guerra de Troya salieron muchos mitos, inclusive los romanos después van a crear su mitología fundacional a partir de otro héroe de la guerra de Troya, que fue Eneas. Y lo van a convertir en un personaje mítico que tiene relaciones con una diosa y que ahí salen los romanos y qué sé yo cuánto. Cuando Eneas vuelve de la guerra de Troya, cae en Italia, supuestamente. Hay un libro muy famoso, capaz lo conocen o lo leyeron en la escuela, que se llama La Eneida. Así como está la Odisea, que es la que relata las desventuras de Ulises, está la Eneida, que relata las aventuras de Eneas. Esa ya fue hecha a principios de nuestra era, durante el gobierno de Augusto Octavio, de Octaviano, el sucesor de César en Roma, de Julio César. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero la cuestión es que acá ya tenemos todo el circo mitológico, histórico, todas las formas de relatar quiénes somos, de dónde venimos y qué somos, ya están bien plantadas. Es como que ya acá la escuela normalista ya funcionó. Vieron que acá nos enseñan que nosotros somos así, que los argentinos, que la patria, que la bandera, que tales colores, que el escudo, que Maradona. Ellos tenían lo mismo, pero con otro discurso, digamos, pero no muy lejano. Inclusive nosotros tenemos una historia totalmente mítica también. Fíjense que nuestros héroes son prácticamente caídos del cielo. ¿Cuándo escucharon que, no sé, que San Martín se cagó en una batalla y salió corriendo? O que hizo alguna cagada, o que se afanó? Nunca. Nuestros héroes, todos impecables, todos impolutos, inmaculados, siempre perfectos, son personajes míticos, no tienen nada que ver con una persona real, y que siempre luchan nunca por un interés personal, sino por un ideal, por la libertad, por la patria, todo en abstracto. O sea que fíjense que pasan los años y nosotros decimos, los griegos qué primitivos. Estamos exactamente igual. Y acá estamos en la estatuaria de la época arcaica, que es preciosa porque es muy naif, muy simple, muy básica, pero muy bonita. Primero, ellos pintaban todo, y eso va a seguir así hasta la época de los romanos. Igual, las estatuas se pintan, para darles más realismo. Y aparte para comunicar cosas a través de la pintura. Igual, esta es una reconstrucción, digamos, esta es lo que quedó de esta, pero tiene grabado en la piedra más o menos ya el diseño, y después pintaban. Fíjense a qué les puede recordar la estatuaria arcaica griega. El kurós y la kuré es la representación del joven y de la joven, femenina. En aquella época había solamente dos sexos, masculino y femenino.
2 géneros. No como ahora que hay un montón. Sí, pero el tema del género y la sexualidad era muy natural y nadie se hacía drama. Podríamos decir, por otro lado, que los griegos eran todos gay. De hecho, para Platón el amor se daba entre 2 hombres, no entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer había un cariño, todo lo que sea, pero era una cuestión de sobrevivencia de la especie. El amor, entendido como la pasión por el otro y qué sé yo, se daba entre los hombres. Entre los hombres. Por eso se alentaba tanto lo que los tímidos del siglo XIX llamaban las amistades particulares. O sea, que alguien tenga desde chico un amigo. Porque ¿cuál era la teoría? Si yo tengo un novio, piensen que su forma de vida era esclavista, o sea, ellos vivían para cazar esclavos y para piratear y para pelear y todo eso. Tenían una formación bastante estricta, sobre todo los espartanos. Si yo tengo un amigo, ¿qué voy a querer? Voy a querer, si yo lo amo a mi amigo, voy a querer que él me ame. Y para que él me ame, yo voy a tratar de ser lo mejor posible. El mejor luchador, el más bueno, el que más filosofa. Voy a tratar de ser mejor persona. Y el otro lo mismo. Entonces nos vamos a retroalimentar para ser cada vez mejores. Es una teoría que está buena, teóricamente. Inclusive los espartanos, a los chicos, digamos, si bien los criaban todos juntos, pero alentaban mucho este tema de que tengan amistades particulares entre 2. Y cuando uno se mandaba una cagada, los castigaban a los 2. O sea, si yo soy el amigo de Ariel y yo me mando una cagada, no sé, le rompí el jarrón a mi mamá, por decir cualquier pelotudez. Me cagaban a chirlazo. Pero a Ariel también le daban unos chancletazos, porque él tendría que haber evitado que yo me mande cagada. Él tendría que haberme dicho, esperá, José, jugá tranquilo con la pelota porque vas a romperle el jarrón a mamá. Y él no lo hizo, o sea, me descuidó, no me demostró amor. Entonces también cobraba. Es interesante el tema de las pedagogías antiguas. Entre los persas, los niños aprendían 3 cosas solamente en la vida, o era su obligación aprenderlas bien: a montar a caballo, a tirar con el arco y a no mentir. Esas eran las únicas cosas con las que tenía que cumplir un persa. Bien, volvamos a la pregunta. ¿Les recuerda algo este tipo de esculturas? A la de los egipcios. Exactamente, a la de los egipcios. El estilo arcaico de gran influencia egipcia se caracteriza por las figuras de bulto, o sea, están todas dentro del mismo plano, digamos, así, pero más o menos todas pegaditas. La pata adelantada, igual que los egipcios. Poca definición del cuerpo, muy elemental, fíjense. O sea, acá ya hay más o menos, pero fíjense que no hay, después vamos a ver músculo por todos lados y unos movimientos raros, pero en principio no. Fíjense que todos tienen la misma característica. Inclusive fíjense, esta que está vestida también, hasta las arrugas son bastante exentas de movimientos, todo bastante rígido, todo bastante de bulto, los brazos al costado, puestos acá, pero siempre todo pegadito, de bulto, en bloque, al estilo egipcio. Ellos tuvieron mucha influencia egipcia, pero rápidamente van a ir despegando para otros lados. Recordemos que este tipo de gente, al contrario de los egipcios, tenía una vida muy agitada. Peleaban por acá, peleaban por allá, se contactaban con unos, armaban colonias en otro lado, asimilaban culturas, religiones, dioses, conocimiento científico, de todo un poco. Los egipcios se acuerdan que siempre estaban en Egipto, que no se podían ir porque si no perdían la eternidad, y que hacía 5.000 años que
todos los días eran más o menos iguales. Cada uno sabía para qué nacía, dónde iba a estar, de qué iba a trabajar, hasta que se moría, sin ningún problema, y todo el mundo tenía lo que necesitaba, no tenían crisis, no tenían inundaciones, no tenían sequía, no tenían ni un drama. Por lo menos hasta la época de Ramsés, los pueblos del mar, que ahí empezó la época de las invasiones. Y ahí tuvieron que cambiar algunas cosas, pero fíjense que ya en este estilo, que se llama estilo severo, va a haber algún cambio interesante. A primera vista, ¿cuál les parece que será? Creo que algo hablamos la semana pasada o la otra. Más realista. No están tan estáticos. Un poco más realista. Sí. Fíjense que acá ya hay una observación bastante interesante del cuerpo. Y ella dice, no están tan estáticos. Es verdad. Hay movimientos de brazos. Fíjate que se giró la cabeza, ya no está de frente. Fíjense que ocurrieron sutiles cosas. Levantar un brazo, lo saqué del bloque. En vez de estar así, fíjense, pasó esto, ¿y qué más pasó? Sigo con la pata adelantada, pero Para Un poquito atrás. flexionado. Un poquito flexionado. la rodilla se flexionó. Sí. Parece mentira, pero eso me hace mover todo el cuerpo. Lo que se llama la forma de S. Acá, visto desde esta posición, se nota mejor. Miren cuánta más plasticidad hay. Aquí se está con la rodilla recta. En cambio, ya descanso en un pie. Y el otro ya hay todo un movimiento. Los ejes se empiezan a cruzar. Ya no es todo paralelo y perpendicular. Ya la columna se arquea. Esto se va para acá, esto se va para acá. Una pata para allá, la otra para allá. Son muy sutiles, pero implican toda una nueva concepción. Y sobre todo el tema del movimiento. Los griegos vivían en movimiento. Era casi contradictorio que tuvieran esculturas tan estáticas. Si ellos estaban permanentemente yendo de acá para allá, peleando con uno, peleando con otro, comerciando, pirateando, hacían 10.000 cosas, cazaban esclavos, iban, venían, o sea, era el movimiento permanente. Inclusive, fíjense, estos pliegues comparados con estos anteriores, del estilo más arcaico, esto era duro como rulo de estatua. En cambio acá, si bien no tiene el super movimiento, pero ya hay algún movimiento. Esto es un áuriga. Un áuriga es el que conduce el carro. Y algunas veces, algunísimas veces, los ganadores de las Olimpiadas tenían el honor indescriptible de que se le hiciera una estatua, como en este caso. Era muy raro. Generalmente el ganador de las Olimpiadas, ¿qué se llevaba? Una corona de laurel. Y el aplauso de la gente. Y si era súper, algún trovador le hacía una canción. Como vieron los piojos, la canción del Diego, y qué sé yo. Bueno, más o menos lo mismo, pero trasladado a aquella época y con la lira. No lo hacían por plata, ni era solamente por el honor de la ciudad y el honor particular, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, según algunos autores, era una vida muy de mierda la que llevaban esos tipos. Si bien eran los reyes del mambo, por otro lado tenían que estar siempre entrenando, no podían ir a la guerra, o sea que era la actividad más honrosa que tenían los griegos. Bien. Otra cuestión. Fíjense, esto es bronce y esto es bronce. La escultura griega, si bien nosotros la conocemos en piedra, en realidad mayormente era de bronce. Toda la escultura griega que conocemos de piedra, casi todas son copias romanas. Las esculturas de bronce de los griegos se perdieron porque todas en algún momento o en otra fueron fundidas para hacer o monedas o armas o lo que sea. Las que hay, por ejemplo estas, se han encontrado
abajo del océano porque se hundió un barco que justo llevaba unas estatuas o unas ánforas, qué sé yo cuánto, y las rescataron. Ahora que hay los medios para hacerlo, en aquella época se hundió el barco, bueno, ya abajo quedaba, ¿qué va a hacer? Pero la mayor parte de las esculturas eran de bronce. Lo mismo se pintaban, no es que se lo dejaba de bronce. Pasa que nosotros siempre la pensamos en el mármol blanco por una tradición casi renacentista, porque en aquella época todo el mundo las pintaba, sean de lo que sea. Nos llegaron blancas a nuestra época por, bueno, la erosión del tiempo y claro, a la intemperie, qué sé yo, quedaron blancas, pero en realidad originalmente eran pintadas. Y las de bronce también. Por ahí anda dando vueltas en internet una reconstrucción del friso del Partenón de Atenas, todo pintadito como estaría en aquellas épocas, una belleza realmente. Creo que por acá tenemos algunas reconstrucciones de algo. Habíamos empezado la edad arcaica más o menos en el 750. Fíjense que hacia el siglo VI, o sea el año 500 y pico, miren lo que habían hecho los griegos. Habían arrancado acá, ¿se acuerdan? Dorios, jónicos que vinieron del norte, desplazaron a los pelagos, la civilización micénica. Profe, permiso, voy a dejar. Sí, y fíjense la expansión que vean. Todo esto son zonas de colonias griegas y de enclaves comerciales, obviamente. Cada colonia era como una sucursal de la metrópoli y ahí se comerciaba. Aparte tenían todos sus lazos de parentesco. Acuérdense que en este momento todavía son tribus, en la etapa superior de la barbarie. Recién están por entrar a la civilización, o entrando, bueno, ya en esta época sí, ya están adentro de la civilización, ya tienen una escritura, muy pocos escriben, pero tienen, herencia de los fenicios, y los fenicios herencia de, como todo en el mundo, los egipcios. Pero fíjense la expansión que han tenido. Y todo esto va significando un intercambio cultural bastante importante, porque todas las cosas que ellos se deliraban de los mitos y Hércules y esto y lo otro, lo iban llevando y desperdigando por todos lados, a la vez que desde otros lados iban tomando otros dioses, otras mitologías, iban incorporando y amalgamando con la cultura griega. Esto va a tener su máximo esplendor en la difusión cultural en la época de Alejandro Magno, pero ahí no vamos a llegar. Ya a partir de esta época entramos en lo que se llama el periodo clásico. O sea, estamos en la era arcaica. Ahora vamos a empezar el periodo clásico, que es el periodo de mayor esplendor, la época del siglo de Pericles, como se llaman. 2:45. Ustedes sabrán o habrán escuchado hablar de el famoso Pericles, que fue, digamos, el gobernador de Atenas, y que fue el que hizo reconstruir la Acrópolis, que había sido destruida por los persas, y la hizo espectacular. La famosa Acrópolis de Atenas que conocemos hoy es la que hizo hacer Pericles. Llevó al máximo de esplendor y al máximo esplendor artístico a Atenas. El esplendor artístico está directamente ligado al esplendor económico, porque acuérdense que ellos no tenían el sistema monetario que tenemos nosotros, entonces las riquezas que tenían en metales preciosos las transformaban en obras de arte o en vajilla, una copa todo culo con piedras preciosas incorporadas, y eso era moneda de cambio, era el tesoro de la ciudad. En la Acrópolis había una estatua gigantesca que había hecho un tal Fidias, que era un escultor muy renombrado de aquella época, que era de oro y estaba hecha con el oro de la ciudad. O sea, la reserva que tenía la ciudad para hacer sus negocios o para lo que sea en caso de necesidad, guerra, lo que sea, la habían transformado en una estatua. Y estaba guardada, obviamente, dentro del templo, que era el depósito, el granero, por decirlo de alguna manera, de la ciudad.
todo lo que era común se guardaba en el templo principal de la ciudad, que estaba consagrado a Palas Atenea, que era la patrona de la ciudad. Vieron que acá tenemos el patrón de nuestra ciudad, es San José. Entonces, como nosotros dijéramos, bueno, en la Catedral San José, que está consagrada a San José, es donde todos vamos a llevar los tesoros comunes del pueblo de Gualeguaychú. Básicamente funcionaba y funciona así. De hecho, si uno lo piensa, salvando las distancias, nosotros decimos, bueno, nosotros vamos y damos la limosna y después ponemos para la campaña de Cáritas y qué sé yo cuánto. Fíjense que salvando algunas distancias, si nosotros funcionáramos como una comunidad, sería exactamente igual. Nosotros llevamos todo a la iglesia y de ahí la iglesia después reparte a quien necesita, como se hacía en aquella época. O sea, todos ponemos un poco y después, si necesitamos todos, bueno, agarramos de ahí. Y si necesitan algunos, bueno, se les da de ahí. Ah, este justo tuvo una mala cosecha, no sé, le pasó una tropilla de vaca por encima del trigo y no pudo. Bueno, toma. Todos los pueblos primitivos y todas las tribus lo hacían cuando funcionaban como comunidad. Nosotros ya estamos muy lejos de hacer eso. Bien, en esta época, cuando empezamos el siglo de oro, la época clásica, fíjense que está un poco cambiada la cuestión. Por acá está Grecia. Acá está Mileto, donde estaba. Por acá está Grecia, Egipto, Lidia, Capadocia, Cilicia, Babilonia, Persia, Media, Partia. Fíjense que primero teníamos los hititas, que dominaban todo hasta chocarse con los egipcios. Después tuvimos los persos, que dominaban todo hasta chocarse con los egipcios. Y ahora ya tenemos Babilonia, que se vino para arriba, Persia, que se achicó, sí. Todo lo que era el imperio hitita se desparramó en diferentes pequeños imperios, que después se los van a terminar primero comiendo los persas, después comiendo los babilónicos, y los egipcios siempre van a seguir. Los egipcios estaban antes y van a seguir hasta después. Pero fíjense cómo cambia el mapa, por decirlo de alguna manera. Y acá hay algunas cuestiones interesantes que pasaron en esta época. Estamos hablando más o menos siglo V. Adoptan el alfabeto fenicio y lo modifican. Crean el alfabeto griego. En el siglo VIII, según algunos, empezaron a aparecer escritos. Se hace fuerte la clase mercantil. Se empiezan a utilizar monedas a partir del siglo VI. Esto es importante tenerlo en cuenta. 587 a.C., los babilonios derrotan rebeliones en Judá y deportan hebreos. ¿Se acuerdan que andaban siempre en pugna con los egipcios? Desde la época de los hititas, ¿se acuerdan que justo la parte de lo que después llamó Judea estaba siempre en el medio entre los egipcios y un gran imperio? Los persas, los árabes, los babilonios o quien mierda sea. Se iban a encontrar dos imperios en un momento y tenían que pasar los dos por arriba de los... Bueno, los babilonios conquistan Judá y deportan a la clase dirigente, a las familias nobles se las llevan a Babilonia. El famoso destierro en Babilonia, el inicio de la diáspora según los judíos. Y van a estar un montón de tiempo en Babilonia. Ténganlo en cuenta porque cuando el rey Ciro, unos años después, los devuelva, va a cambiar la historia del mundo. Porque cuando los devuelva, estos hebreos que eran, por decirlo de alguna manera, la clase noble y los que dirigían el templo, el famoso templo de Jerusalén, van a transformar por influencia, y creo yo que con un acuerdo hecho y derecho con Ciro, toda la religión. Y los israelitas se van a volver monoteístas. Van a pasar de politeísmo, no se lo digan a nadie, porque esto no se lo dicen a nadie, pero eran politeístas de acá a la China.
y van a pasar a monoteísmo. O sea, Jehová va a ser elevado primero a la deidad principal. O sea, van a hacer lo que se llama monolatrismo. Monolatrismo no es lo mismo que monoteísmo. Monoteísmo es creer en un solo Dios. El monolatrismo es creer que tengo un Dios principal, pero no niego que haya otros dioses. De hecho, si ustedes leen la Biblia, uno de los mandatos que le hace Jehová por ahí es: no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es de la época que eran politeístas. No delante de mí de que me los pongas enfrente, sino por más importantes que yo. Como diciendo, tened los dioses que quieras, pero delante de mí, ninguno. De hecho, Jehová pasa de ser uno de los 70 hijos del Dios Él, que lo vamos a encontrar en la Biblia por todos lados. Por ejemplo, todos los personajes que terminan en Él se refieren al Dios Él. Daniel, Samael, Sanatael, Joel, Abel, a Dios. Todo lo que termina en Él es el nombre de Dios. Es el que adora a Él, el que es protegido de Él, el que le rinde culto a Él. Todo tiene que ver con Él. Inclusive cuando Jesús está en la cruz, ¿qué dice? Padre, ¿por qué me has abandonado? No. Elohim, ¿por qué me has desamparado? Él le habla al Dios Él, que era teóricamente el padre de Yahvé y de otros 69 hermanitos que tenía Yahvé. Después Yahvé pasa a ser deidad única. Primero principal y luego única. Y ahí dice, no existen más dioses y se borra todo lo otro. Pero me parece que eso vamos a tener que seguir hablando después. Por ejemplo, acá vemos una imagen de la Acrópolis de Atenas, donde se encuentra el famoso Partenón de Atenas, que también está hecho en proporción áurea. A ver si tenemos una imagen. ¿Y el Partenón dónde está? Bueno, este no es el Partenón, pero no es lo mismo. Por ejemplo, esta parte, estos son dos rectángulos áureos, esta parte es el áureo de esto, las columnas con respecto al todo está en proporción áurea. Inclusive el Partenón tiene hasta la particularidad de que está tan meticulosamente hecho para que sea absolutamente perfecto que las columnas no son exactamente rectas, tienen una ligera deformación para que desde abajo se vean rectas. El piso del Partenón no es horizontal, sino que tiene una ligera curva para que visto desde abajo se vea perfectamente recto. O sea, está todo allí, ya es una exquisitez psicópata, digamos. Y como hemos visto, lo que caracteriza a el arte del periodo clásico es ya un realismo superlativo, mucho movimiento. ¿Se acuerdan cómo arrancamos? Como los egipcios. Después torcimos un poquito la cadera. Después sacamos un poquito un brazo del bloque. Y ahora fíjense esto, por ejemplo, el discóbolo de Mirón ya tiene un trabajo de músculos, de conocimiento del cuerpo, de giro, muy importante. ¿Cuántas gimnasias tienes en loco? Muchas gimnasias. Ya que hablamos de eso, es interesante, pues nosotros tenemos los Juegos Olímpicos. Hay juegos que vienen de la época de los griegos. Los Juegos Olímpicos se hacen por la tradición griega de ellos una vez al año se juntaban todas las comunidades griegas en los juegos, creo que ya lo mencionamos, y era fundamental, hasta suspendían la guerra para ir a jugar, y jugaban por el honor. Pero en los juegos, pensémoslo en el sentido como una pauta cultural. ¿Por qué jugaban? Aparte de porque les gustaba entretenerse. Para demostrar la habilidad de bolsillo, ¿no? Claro, es lo mismo que los animales. Vieron que los perritos, las vaquitas, y todos los animales juegan. ¿A qué juegan? A que son grandes, a que se muerden, a que pelean. Estos juegan lo mismo. O sea, tirar la jabalina no era para ver quién llegaba más lejos, era porque la tenías que tirar en serio cuando se le venían los contrarios. O sea, no era moco de pavo no saber tirar la jabalina en aquella época, o saber manejar el carro, o tirar el disco, o la lucha grecorromana.
Eran habilidades que necesitaban tener para la guerra, que era su vida cotidiana. Y por eso hacían gimnasia. Dentro de las construcciones civiles de la ciudad griega vamos a encontrar los gymnasium, donde en la época que no estaban en guerra iban a entrenar, porque ellos tenían que mantenerse en forma. Iban a practicar el tiro, lo mismo que la bala, la jabalina, hacían mucha natación, tenían pileta. Acuérdense que vivían rodeados de mar, andaban en barcos, tenían que saber nadar, y la natación aparte es un buen ejercicio, tenían que mantenerse en forma. Porque piensen ustedes que si tenemos que ir a pelear, miren hoy por ejemplo el calorcito que hace, imagínense que tenemos que ir a una batalla en la Plaza San Martín contra los de la Rawson. Pasala la noche y eso La batalla se hace de día y se hace en verano. Por lo general se peleaba en verano. Y tenemos que ir con el escudo, la carcasa de bronce, una espada que pesa 25 o 30 kilos. Y estar todo el día, tácate, que paz, que pum. Hay que ser un estado físico. Claro, no era cuestión de que, como vemos en las películas. No, te cansa, terminaba hecho percha. Y el que se cansaba primero era boleta. Claro, porque cuando ya no tenés más fuerza para levantar el escudo, te vienen a echar su cara de chau. Entonces, ellos sí que practicaban gimnasia. De hecho, no sé si ustedes tuvieron que leer en alguna materia a Platón. Sí, hemos estado hablando de Platón en práctica docente, ¿no? Sí. Bueno, uno de los libros clásicos de Platón que se leen en arte es El Banquete, que es un banquete donde Sócrates y compañía hablan sobre el amor, la belleza y toda la cuestión. Y que es en la casa de uno que se llama Fedro, que se llama El Banquete, y Fedro siempre están juntos. Y ¿cómo es que se llama el otro griego este? Bueno, uno bastante conocido también. En un momento medio que lo acusa a Platón, a Sócrates, de que es un histérico. Porque siempre se le anda haciendo el lindo, pero nunca concreta. Vieron que en aquella época entre hombres era no solo normal, sino, como hablamos la vez pasada, necesario el hecho de las amistades particulares. Y le dice, vos me invitás al gimnasio a que vayamos juntos. Y cuando terminamos, te vas a tu casa. No te vas a bañar conmigo. Claro, histérico. O sea, le decía que era un histérico, básicamente. Te hace el lindo y el pobre tipo se hacía la víctima porque no le daba, nunca podía dormir con él. Inclusive creo que lo acusó de que habían dormido juntos y no le había tocado un pelo, como que... Ay, no, me duele la cabeza. El histeriqueo viene de épocas. El histeriqueo viene de épocas. Claro, de épocas antiguas. Entonces, fíjense que acá hay un conocimiento. Esta supuestamente es la representación de la Palas Ateneas que estaba en el Partenón. Era de oro y marfil y medía como 10 metros de alto, no sé cuánto. Acá hay una representación de un sátiro, de Sileno, Dionisio, como le quieran llamar. Pero, digamos, acá llega a una perfección en cuanto al realismo. Pero todavía le va a dar otra vuelta de tuerca los griegos a la escultura, que se va a dar en el periodo helenístico, que es el que viene después, que se llama helenístico porque la cultura helénica se va a desparramar por todo el mundo a partir de Alejandro Magno. Alejandro Magno era Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia, después de que derrotan a los persas, se propone... ¿Se acuerdan que yo les decía que se vivían peleando todos entre ellos, salvo cuando venía un enemigo de afuera, y se juntaban y qué sé yo cuánto? Bueno, Filipo de Macedonia dice, yo voy a unificar a todos los griegos. Entonces conquista a la fuerza las ciudades griegas que no se quieren aliar a él por las buenas. Y a algunas las revienta, sobre todo a las que se habían aliado con los persas. Porque algunas ciudades, cuando vieron semejante ejército, un millón de negros, dijeron, no, está bien, ¿qué quieren? Pasen muchachos, le damos agua, le damos todo, sigan para adelante. Y va a unificar Grecia. Y va a empezar una serie de conquistas, y va a planificar una serie de conquistas que no va a llegar a hacer porque se va a morir. Y cuando se muere,
todo lo que él había unificado lo hereda su hijo Alejandro. Y Alejandro sí que va a llevar adelante un plan de conquista que va a ser, imagínense, continental. Es más, va a pasar de Europa a Asia y al norte de África. En unos pocos años va a conquistar el mundo. Fue un tipo, la verdad, una mierda, porque era un militar, esclavista y todo eso, pero una estratega y un militar realmente impresionante. Y aparte, un gran promotor de la cultura de los griegos. Él no imponía la cultura griega en un lado, pero los terminaba grecarizando a todos. Y piensen cómo han cambiado los tiempos. Mírense ustedes, tienen más o menos en promedio 20 años o 19, 18, un poco más, y están arrancando sus estudios en el ISPER. Escuché. A esa edad, vos también tenés 29, ponele, pero bueno, está entre el promedio. A los 22 años había conquistado todo esto. No, digo, es interesante Por la edad. para pensar no solo por la edad, sino cómo funciona la cosa, las pautas culturales de acuerdo a los periodos históricos. O sea, a los 20, él murió a los 32 años, murió muy joven Alejandro, había conquistado todo esto. O sea, en aquella época uno se hacía grande mucho antes que ahora. No porque no había mucho que hacer, porque lo que hizo Alejandro exigía mucho conocimiento, mucho aprendizaje, qué sé yo, o sea, aprendían lo que tenían que aprender mucho antes. Y lo aprendían de modo muy efectivo. O sea, daba resultados. Piensen que ahora, para que ustedes aprendan lo que necesitan para manejar la vida, no digo para hacer un imperio, sino para conseguir unas horas cátedra. Tienen que estudiar 2 años de jardín, 7 de primaria, 5 de secundaria, más 4 acá, son como 20 años. Y eso no les garantiza absolutamente nada. Ni siquiera, no solo no conseguir trabajo, sino que sean buenos docentes. Él no podía ser más militar porque lo reventaban. Y aprendía todo eso desde chiquito. Bueno, el instructor que tenía Alejandro, que su padre le había contratado para que se haga cargo de su educación, fue Aristóteles. Aristóteles fue el tutor de Alejandro. Y Alejandro, con toda su pandillita de la esquina, porque eran todos chiquilines que estudiaban con Aristóteles, todos amigos, conquistaron todo esto. Fueron los generales de Alejandro que después se repartieron el imperio cuando él muere, los llamados diacodos o diácodos. Los Ptolomeos, por Ptolomeo en Egipto, Seleuco en esta parte de acá, el imperio Seleucida, se reparten su imperio. Sí, todos unos cráneos y unos espectaculares, unos fantásticos. La cuestión que todo este movimiento de reunificación y expansión, y aparte, si bien él expande la cultura griega también se ve nutrida por la India, por Persia. Empiezan a incorporar un montón de conocimientos, de tecnologías, de concepciones religiosas, de pautas culturales. O sea, se arma una cosa bastante grosa y va a surgir una escultura que tiene mucho más que ver con la parte intelectual. Si bien va a mantener la perfección formal, de forma, digamos, que habían logrado, fíjense lo que son, perfecto, pero aparte le va a agregar el dramatismo, el sentimiento, e incluso cosas que ya se separan de lo meramente mitológico y empieza a haber cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, que antes no se representaban. Antes eran dioses para acá, dioses para allá. Ahora vamos a ver que hay gente de carne y hueso, también sigue habiendo dioses, como en este caso. El fauno Barberini, también llamado el fauno dormido. Es el fauno echándose una siestita, que es el dios de la joda y el piquete. En este caso tenemos un personaje semimítico que es Laoconte y sus hijos. Laoconte era
un sacerdote del oráculo de Troya, que supuestamente traicionó a los troyanos y entonces fue comido por una serpiente, él y todo su linaje. Entonces acá está Laocoonte en medio de... Es espectacular, tiene una expresión, un movimiento. Bueno, el tema de los chicos no lo manejaban muy bien, fíjense que son grandes en miniatura, digamos. No es que son niños, niñitos, pero bueno. Y la serpiente, ahora fíjense... ¿Eso qué es mármol? Mármol, es un grupo escultórico a partir de una sola piedra, lo que ya, y con un movimiento y una composición muy compleja, o sea, requiere manejarla bien. Si ustedes han estado excavando un poquito la arcilla, habrán visto lo difícil que es armar el volumen, la forma, y eso que es arcilla, que hay, si la pata le pongo un poco más. Esto es mármol, hiciste así, si te salió la nariz, cagaste. Y empezar de nuevo. A empezar de nuevo, claro. Esto, fíjense la expresión que tiene, cómo logra el gesto, todo, el ratatá. Inclusive, esta es preciosa, un niño, el espinario se llama, un niño que se está sacando una espina. Una imagen totalmente inocente, la vida cotidiana. Una mujer borracha, una mendiga borracha. Reda da vuelta. Pero la mendiga borracha, fíjense, el trabajo de tela que tiene. Cómo está armada toda la composición de las telas y que encima tiene tela sobre tela. Y que aparte uno ve claramente el cuerpo debajo de las telas. Es la famosa técnica o periodo de los paños mojados que se llama, donde se transparenta mucho el cuerpo. ¿Vieron como cuando uno se moja que se ve el cuerpo y aún así también hay arrugas? Esas creo que son las últimas. Está hecho de una manera magistral. Hay que tallar esto, imagínense ustedes. Pensarlo, calcularlo, pegarle, ir armando las telas, los pliegues, que se vea la tela de abajo, que se entienda que abajo de la tela, que abajo de dos telas hay una pierna, para dónde va la pierna, que no me quede un coso así, un colgajo deforme. Vieron que dibujar tela no es fácil. Bueno, ¿sabe que si erraban y volvían a buscar o que siempre desde una pieza, desde una piedra, lograban lo que querían? Yo creo que los escultores a este nivel ya lograban lo que querían. Piensen que tenían una formación de toda la vida, no es que llegaban a esto en la tercera clase como pretendemos hacer nosotros con ustedes. Tiene que salir el cacharrito, tiene que salir la pintura, tiene que salir el dibujo. No. Acá se tomaban la vida. Capaz que por ahí metían la pata y empezaban de nuevo, seguramente. Pero aparte ellos lo buscaban también, o sea, el artista, como le diríamos hoy, que en aquella época era un pobre negro medio esclavo, medio no, esclavo del todo, porque los patricios no hacían estas cosas, esto era trabajo esclavo, buscaban esa perfección, era su ideal, o sea que se ponían todas las pilas. Y lo lograban, porque la verdad que si uno pretende un realismo súper, acá estaba logrado. Esto no se va a volver a ver hasta la época del barroco, en el 1600, 1700, Bernini, compañía, no vamos a volver a ver esto. Después de esto van a venir los romanos, que van a seguir haciendo cosas parecidas a esta, hasta el día que se cristianizan. Y ahí retrocedemos 7000 años para atrás y quedamos con el arte bizantino, que son todas las figuras duras así que parecen hechas por chicos de primer grado. Y así va a seguir hasta el Renacimiento, donde se va a redescubrir esto, por eso se habla de un renacimiento de la cultura grecolatina, donde van a volver a intentar hacer lo mismo. Y les va a costar sus 150, 200 años, hasta que en el barroco sí que lo van a lograr. La escultura esa, la de la mujer ebria, no sé por qué la pose más acordar a la escultura de la piedad de Miguel Ángel. La piedad que me parece que de Miguel Ángel, que es una mujer, creo que agarrando a su hijo. Claro, la piedad, sí.
Y capaz porque Pero como por pegado. las telas, porque en realidad la composición es muy diferente. Está la Virgen María sentada con Cristo muerto, digamos, que lo está sosteniendo y lo mira ahí. Eso está en la Basílica de San Pedro en Roma. Pero sí, tiene una factura, digamos, a este estilo, bien realista. La Piedad está considerada una de las obras maestras de la escultura, digamos. Miguel Ángel tenía 20 cuando la hizo, les cuento. No llegamos. No fue ni era No llegamos. No, yo tengo 56, no la hago, o sea, no es que ustedes, no, todos nosotros, o sea. Cuando hizo la ciudad. No, a mí lo que me resulta interesante de todo esto es tener en cuenta eso. Cuando ustedes vean el sistema educativo, historia de la educación y todo eso, van a ver que la pedagogía nació en griega, que los primeros pedagogos es una mitología que se hace en la educación, pero en realidad la educación era muy diferente. Primero que se hacía sobre la práctica. El ars y la tecné implicaban un maestro y un estudiante que hacían y transformaban la realidad. No que la pensaban, que la teoría de fulano, mengano, que si los constructivistas, que si... No, a los bifes. Y estaban toda la vida formándose. Desde chicos, y capaz que tenían 50 años y seguían formándose. Es un proceso que les llevaba tiempo, pero tenían tiempo. No andaban atrás del mango como nosotros. Y lo digo porque nosotros a veces creemos que podemos lograr estos resultados con algún tipo de atajo. Y el sistema educativo es el principal que piensa eso. Que con un método y mucha información en la cabeza yo voy a lograr transformar la realidad. No, la realidad la voy a transformar transformándola, efectivamente. Y voy a aprender a hacerlo haciéndolo, no pensándolo. Fíjense, cuando ustedes tengan que hacer las prácticas, se les va a exigir que den una clase perfecta, que cumplan con los tiempos, con los objetivos, con la técnica, que los niños no hablen, que comprendan la consigna, que hagan luego de terminada la clase un raconto de lo que hicieron para ver si incorporaron bien los materiales y que usaron las herramientas pedagógicas. No lo estoy frustrando, porque todos lo terminan haciendo. Porque como todo es una ficción, también que lo lograron a eso es una ficción. No lo logran ni cerca. Ni cerca, pero igual se van a sacar un día en la clase. Ahora, ¿qué significa eso? Que estamos hablando de un bolazo a nivel del sistema educativo. Ustedes se les meten información en la cabeza durante un montón de tiempo y se supone que con eso van a lograr una clase perfecta. Esa clase perfecta la van a lograr, si la logran, el día antes de jubilarse, no antes. Porque es un proceso. Toda la porquería de Lowenfeld, de Piaget y qué sé yo cuánto, cuando estén frente a los alumnos, no se la van ni a acordar y van a hacer lo que puedan con lo que tienen. Uno trajeron los materiales, el otro la madre lo fajó, entonces vino loco y entró a fajar al compañerito, y montones de problemas, y en el medio de la clase les interrumpen y no les dejan cumplir con los tiempos pautados y que la motivación es motivación. Y ustedes prepararon una clase espectacular sobre teoría del color y resulta que viene uno con 5 gatitos que tuvo la gata el día anterior y la clase, olvídense de que van a ver la teoría del color, van a hablar de gatos, de color blanco, negro, lo que sea, pero la teoría del color... O sea, la realidad es otra cosa. Y hay toda una serie de representaciones que nosotros no hacemos y que el problema no es solamente que las padecemos como cuando ustedes van a hacer la práctica, sino que a veces las exigimos. Ténganlo en cuenta, porque hay procesos que hay que cumplir. Como cuando tengamos el examen final, yo quise, bueno, ahora díganme todos los periodos de la cerámica griega y la reforma. No me vengan con pajereada, eso no se aprende de un día para el otro. A machetazo lo pueden aprender de memoria si se quedan sin dormir y qué sé yo, pero se lo van a olvidar otro día, así que no sirve para una mierda.
sino se aprende, y se aprende con la práctica. Cuando hagan cerámica griega con Valeria, les va a quedar re claro cómo era. Si la estudian de acá, no, van a tener una idea general, ¿no? Pero aprenderla la van a aprender cuando la hagan. Y van a entender cómo le funcionaba la cabeza a los griegos cuando la hagan. Entonces hay que tener en cuenta, la realidad no es la idea que tenemos de la realidad o el mundo ideal que nos imaginamos. No te me duermas. No. Igual que yo. Empezó a dar explicaciones, William. No todo distribuido. Entonces, básicamente, ¿qué nos interesa a nosotros de todo esto? Ver el proceso súper interesante que hicieron los griegos. Desde que se llegaron a instalar los dorios, los jonios, que reventaron los pelagos, que eran los micénicos, absorbieron cosas de las culturas anteriores y fueron desarrollando una cultura más o menos propia a partir de sus diferencias. Y todo ese proceso de transformación es muy lindo verlo en la escultura. Formaron una sociedad que vivía, sus industrias principales eran la navegación y la piratería, y el comercio y el robo. O sea, el comercio no tanto en el sentido de plata, sino de intercambio. Y el robo, la piratería por mar y el robo liso y llano por tierra. El saqueo, el esclavizar gente, así se ganaban el dinero, no era que eran los laburantes. No, al contrario, odiaban el laburo físico. Amaban el trabajo físico si tenía que ver con la guerra y con todo eso. Pero para producir medios de vida, no. Eso era indigno. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Esa herencia la hemos heredado nosotros. El que labura con las manos es un negro. Olvídense, el que labura con la cabeza, como decían los griegos, yo toco la lira, yo hago los mejores discursos, yo esto, yo lo otro, esos eran los verdaderos hombres, los ciudadanos. No eran herramientas parlantes como los esclavos. Y digo que lo heredamos hoy, siempre pongo el mismo ejemplo, el albañil que sabe construir la casa era el negro, y el arquitecto que no tiene la más pálida idea, pero que tiene el título y que dirige, es el capo. El que se lleva todo el albañil y el que cobra. Claramente. Entonces, hemos visto que ellos arrancan mirando a los egipcios, con las esculturas media duras, esa con la pata para adelante, qué sé yo cuánto, pero luego empiezan a modificarla, a desarrollarla, a trabajarla. Y esto va a ser un temita que lo vamos a hablar en un trabajo práctico o en los exámenes. Probablemente en el próximo trabajo práctico va a ser sobre la escultura. ¿Cómo es que los griegos en 600 años pasan de padecerse a los egipcios a hacer esas maravillas con las telas, el movimiento, la expresividad? ¿Y cómo es que los egipcios, que tuvieron 4000 años de civilización, siempre hacen lo mismo? No cambiaron una goma en 4000 años. ¿Saben lo que son 4000 años? Es mucho tiempo. Y si uno mira la escultura de la primera dinastía y mira la de los últimos Ptolomeos, son prácticamente iguales. ¿Qué pasa acá? Y esto es otro. Nosotros empezamos a hablar de la época arcaica de los griegos en el 750 y termina en el periodo helenístico, más o menos en el siglo III, que es cuando los romanos lo convierten en provincia. Estamos hablando de 500 años, 400 años. Y dieron una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. ¿Qué pasa ahí? Pensémoslo. Pensemos en lo que hemos hablado del concepto de cultura, de pautas culturales. Nosotros hemos dicho que tanto la escultura, la cerámica, la religión, la ley y todo lo que hace a nuestra cultura, entre comillas, no es la cultura, sino que son derivados de la cultura. La cultura es la forma en que usamos las normas
para vincularnos entre nosotros, para conseguir el morfi. O sea, lo que hago va a determinar cómo soy, y cómo pienso, y cómo me comunico. Porque en un momento yo necesito este tipo de escultura y en otro momento no. ¿Y por qué me cambia la necesidad? A los griegos y a los egipcios no. ¿Por qué sus derivados, sus pautas se mantienen en el tiempo y la de los griegos van cambiando permanentemente? Traten de juntar todos esos pedazos. Yo necesito mantenerme vivo y reproducirme como especie. Para lograr eso, nosotros nos vinculamos de diferentes maneras. Por ejemplo, una forma de vínculo que tenían los griegos era a través del esclavismo. Ahora nos vinculamos diferente. En la época medieval había un contrato, entre comillas, entre amo y siervo. Diferente. Antes del esclavismo podíamos hablar del Estado asiático, que era comunitario, o del comunismo primitivo en la época de las tribus lisas y llanas, donde todo era de todo y nada era de nadie. Y se vinculaban mucho más cooperativamente, o sea, trabajaban todos juntos, cazaban juntos y se daban una mano. No había rico ni pobre, qué sé yo. Entonces fíjense que esas maneras de vincularse para obtener el sustento van a dar como resultado diferentes maneras de representarse el mundo, de comunicarse, de todo, de leyes, de creencias, de vínculos con el entorno. Acá, un chaná tenía que matar a un carpincho porque tenía hambre y le pedía perdón 50 veces y le explicaba y qué sé yo cuánto. Nosotros no tenemos esa pauta. Vamos a la carnicería, agarramos el paquete que tiene una bondiolita, que ni sé qué parte es ni de qué bicho viene, pero no importa, y me la llevo a mi casa y está todo perfecto. Y no me pongo a pensar que la pobre vaca, que esto, que si no se irán a acabar si comemos mucho, que... Fíjense qué diferente es la relación que tenemos con nuestro entorno. Y bueno, todas estas cosas dan cuenta de esas relaciones, de esos vínculos. Entonces pensemos cómo vivían los griegos, cómo vivían los egipcios, cómo van a vivir después los romanos y cómo esa forma de vida va a llevar a determinadas maneras de expresar esas pautas a través del arte, o de la ley, o de la religión, o de lo que estemos viendo. Pero nosotros vamos a ver básicamente el arte, pero también vamos a ver todo lo otro. Porque las pautas religiosas también cambian. Por algo los romanos de paganos pasaron a ser cristianos en un momento. Y los judíos en un momento pasaron a ser cristianos. Y antes de ser judíos eran politeístas, en un momento se convirtieron en monoteístas. ¿Por qué? ¿Porque ahora se le ocurrió la idea? ¿O porque bajó Dios y dijo, están todos confundidos? No. Por algo pasan las cosas. Y siempre tiene que ver con eso. Cómo conseguimos y cómo nos vinculamos para conseguir el morfi y seguir manteniendo la vida. Con esto, digamos, vamos a terminar con Grecia. Entonces, tenemos todas las fases de la vida de los griegos, de cómo se fueron desarrollando como cultura, como civilización, en la fase de su escultura, de su cerámica, cómo empezaron, cómo siguieron y cómo terminaron. Eso habla de cómo vivieron en esa época y cómo se vincularon con el rey. Y lo que les pasó después de que dejaron ser los reyes del mundo, o sea, cuando los conquistaron los romanos. Fíjense que nosotros hablamos de arte griego, de escultura griega, de cerámica griega antigua. ¿Cuántos cantantes griegos conocen? ¿Cuántos escultores o pintores o escritores griegos conocen? Ahora, ni uno. Hoy, los griegos que fueron el centro del mundo no son nada. Al contrario, viven de crisis en crisis, revolución, el Fondo Monetario, que los cague, los recontra... Bueno, están pobrecitos ahí, como nosotros más o menos. Inflación para acá, desocupación para otro lado. Son la peste de Europa. Lo que antes era España, el patito feo de Europa, ahora es Grecia. Grecia y los países bálticos, que están al lado de Grecia. Antes eran parte de todo lo mismo. Macedonia, Grecia, Macedonia del norte, todo eso era todo parte de Grecia.
Y otra cosa interesante, para pensarla porque viene de lo antiguo, ¿quiénes dominaron Grecia? Los macedonios. ¿Y quiénes eran los macedonios dentro del mundo griego? Eran el patito feo. Eran los brutos que vivían en la montaña. Vieron que los montañeses, ya desde la historieta, los cómics y las miniseries, siempre fueron los brutos. El montañés norteamericano, que es prácticamente un animal, bueno, eso eran. Y eran los duros. Los otros eran los inteligentes, los que pensaban que... Pero estos venían de la montaña, eran brutos como piedra, pero duros, porque tenían una vida dura. Y como se dedicaron a la guerra, eran los más duros y los reventaron a todos los otros. Y es lo que ha solido siguiendo pasar. Los romanos no eran ninguno brillante, eran duros. Los yanquis tienen mucha fuerza armada, no inteligencia, son duros. Fíjense que, en cambio, pueblos que arman unas culturas espectaculares, los barren porque no se dedican a la guerra. Que fue un poco lo que pasó con los españoles acá. Los españoles eran prácticamente unos animales, pero en la parte militar eran unos capos. Y los de acá no, se dedicaban a otra cosa. Lo mismo le pasó a los hindúes, a los chinos. Bien, entonces con esto terminamos Grecia. De todos modos, la cultura griega nos va a atravesar y va a llegar hasta nuestros días de muchas maneras, y nos va a marcar forever. La cultura occidental es Grecia.